Bueno, en principio me alegra y me honra que desde UPC, a quienes quiero mucho y con quienes vengo compartiendo mucha tarea, mucha pasión, el recorrer la provincia, pero fundamentalmente digamos, estar aliados en las convicciones. Y en ese sentido me honran con participar de estos encuentros que arma la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la UPC, lo cual lo aplaudo, y me honran en cerrar este espacio de encuentro y conversación con queridos y queridas referentes que yo aprecio y admiro y que sé que son parte también de estos encuentros. Así que eso en principio quiero decirlo porque en tiempos tan confusos, tan inciertos, bastante angustiantes, en donde no sabemos cómo ni por dónde, ni para qué o cuándo, a veces ir y lograr ciertas certezas en los vínculos, en con quién voy andando, no es menor. Así que en ese sentido quiero por lo menos plantear esto de movida antes de empezar a opinar sobre lo que recién, Juan, vos empezabas a señalar. Quizás lo que se me ocurre como metáfora, como curiosidad, es cómo se puede, de alguna manera, volver al futuro. Porque estamos hablando de eso, o sea, como aquel nombre de alguna película que vimos los que estamos acá y que marca una generación, ¿no? Volver al futuro. Y la verdad es que, ¿cómo es eso de regresar al futuro? ¿Qué es eso del regreso a la normalidad? En todo caso, ¿cuál es la normalidad? Y esas preguntas capaz están buenas para pensar en voz alta. Hace poco escuchaba a un gran amigo y alguien que también ayuda mucho a pensar, que es Carlos Escliar, que decía, ¿cómo exigir normalidad cuando impera la excepción? Entonces, también es cierto, digamos, ¿no? En un estado de excepción, ¿cómo podemos pretender que de alguna manera estemos exigiendo normalidad? Y ahí entro con otra de las dicotomías, Juan, que capaz no la denunciaste de este modo, que la voy a decir ahora, pero que forma parte, y es, lo primero que pude escribir hace ya un mes largo, o un poco más, es una nota que titulé Continuidad pedagógica o pedagogía de la continuidad. Y la verdad es que yo quiero centrarme en eso porque yo acuerdo desde las políticas públicas con la continuidad pedagógica, ya sea lo que emana desde quienes conducen las políticas públicas a nivel nacional y federalmente hablando, quienes la conducen en las provincias, yo creo que es necesario diferenciar, no estamos en un receso, no son vacaciones, pero guarda con el guarda, decía un amigo mío. La verdad es que hay que tener ciertos cuidados con, yo uso esta palabra, digamos, no resbalarse y llevarse puesto aquello que se va a convertir en la principal piedra o obstáculo. A veces por aquello que queremos perseguir nos olvidamos, omitimos o se nos hace difícil mirar hacia adelante, en términos o con cierta metáfora futbolera que a mí me gusta mucho. Quizás estos momentos son los que especialmente nos piden parar la pelota y levantar la cabeza y mirar, cosa que los adultos y las adultas le pedimos a los pibes en la escuela cuando en el patio hacemos alguna actividad, pero raras veces nos ponemos a hacer nosotros. Entonces, en ese sentido, yo quiero destacar tres elementos que me parece bueno poner de manifiesto y seguramente fueron abordados a lo largo de este trayecto formativo, pero capaz en este cierre viene bien para pensarlos en voz alta. Lo que estamos viviendo requiere poder comprenderlo como un momento excepcional. Eso me parece importante, digamos, estamos en un momento de excepción, único, y hay que poder dotarlo de esa cualidad. Es un momento excepcional. Por otro lado, también decir que es transitorio. Y con eso ahora voy a agregar algunas cosas más. Y finalmente, decir que puede tornarse, y eso depende de todas y todos nosotros, en complementario. O sea, es excepcional, es transitorio y puede ser complementario. ¿Por qué es excepcional? Y porque yo creo que esta paradoja nos va a permitir comprenderlo del mejor modo, porque de buenas a primeras, de una noche a la mañana, la sociedad en el mundo y nosotros como Argentina, digamos, nos impactó
una frenada en seco. Para seguir con las metáforas automovilísticas, fue activar el freno de mano. Y bueno, cuando activás el freno de mano, bueno, hay algunos que tenemos el cinturón puesto, y entonces puede haber un golpe, un impacto, pero eso amortigua y uno puede de alguna manera salvarse. Pero bien sabemos que incluso a poca velocidad, sin cinturón, es riesgo de vida. Y en eso permítame una metáfora, para poder también caracterizar lo excepcional y transitorio, y es la solidaridad, y es el poder saber que vivimos en sociedad, porque algunos tenemos la suerte de tener no solamente un auto, sino de ponernos el cinturón de seguridad. Pero cuando vivimos en sociedad, y ustedes como sindicato lo saben más que nadie, el pensar en los demás es pensar quién no tiene puesto el cinturón de seguridad. Entonces, frente a ese freno en seco, la responsabilidad para pensar este momento excepcional es quienes no tienen el cinturón de seguridad. Y quien no tiene el cinturón de seguridad está complicado cuando se produce este freno en seco, esta situación abrupta de carácter excepcional. Entonces, lo que quiero decir es que la condición de excepción tiene que ver con que vamos a atravesar un momento y que esta transición hay que poder sobrellevarla del mejor modo posible, pero reparando en que estamos en una sociedad desigual. Y esto a mí me parece importante decirlo. Vivimos en la región más desigual del mundo. Y entender esto es poder, primero, saber quiénes somos y dónde estamos. Por lo tanto, si vivimos en la región más desigual del mundo, tenemos que suponer que si una contingencia como una pandemia nos obliga, y es una decisión de Estado, a encerrarnos en nuestras casas para preservar la vida de la mayor cantidad de nuestros semejantes, entonces lo que va a suceder frente a un parate absoluto es que se van a perjudicar más aquellos que ya venían perjudicados, que en todo caso se van a poner más al descubierto, se van a poner más a la intemperie las dificultades, los padecimientos y las vulneraciones de quienes ya formaban parte de este sector profundamente desigual. En una sociedad como la nuestra, Córdoba es parte de esta Argentina, la ciudad de Buenos Aires, pero Orán y Perico y Tolwyn, ninguna de ellas, digamos, le escapa a que son, bueno, muy muchos los que tienen muy poco, y muy pocos los que tienen muchos. No en vano se discute, estimadas y estimados, en estos días, una medida legislativa que en todo caso exija poner de sí más a quienes tienen las grandes riquezas y fortunas. No es una casualidad. También tiene que ver con esto que estoy intentando decir. Entonces, en ese sentido, este momento es excepcional, es transitorio y puede ser una oportunidad. Depende de nosotros como sociedad. Y en el plano más precisamente pedagógico, vamos a lo largo de esta charla que tenemos a precisar algunas cuestiones, pero quería no saltearme, no omitir, Juan, esa dicotomía que vos antes señalaste entre salud y economía, porque también quiero hacer un juego metafórico de salud y economía para pensar los desafíos educativos. Cuando hablamos de la dicotomía es que hay que tener cuidado con caer en una falsa opción binaria. Yo no creo que el asunto sea salud o economía, sino que creo que en este momento que acabo de describir como excepcional y transitorio, sí hay que poder de alguna manera establecer prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? Priorizar la vida por sobre el rendimiento económico. Priorizar y preservar la salud de la población en su conjunto y no la salud de una minúscula parte de la población y el resto a la deriva. O sea, en ese sentido yo comparto plenamente las decisiones de los gobiernos, no solamente el argentino a la cabeza, que preserva la salud y la vida por sobre la economía. Todos estamos complicados económicamente, aquellos que estamos haciendo las cosas bien en términos de prevención, estamos tan complicados como los que la están haciendo muy mal.
Por lo tanto, nadie se salva de esta situación crítica a nivel económico, pero sí se salvan vidas, y eso es irreparable de acuerdo a la medida que se tome. Entonces, en ese sentido, no es que tenemos que optar por la salud o por la economía, y en eso entrar en ese juego perverso en el que son espadachines de lujo los medios de comunicación que les encanta armar encuestas y ver si es la salud o la economía. No, hay que escapar de esas simplificaciones binarias que tienden a reducirnos a la estatura del zócalo televisivo y elevarnos un poco más y pensar como nos gusta pensar a quienes ejercemos esta hermosa profesión que es la docencia, en donde intentemos hacernos buenas preguntas, pero subámonos a resolverlas, porque también a veces pasa que intentamos hacerlas, pero que se suban otros a resolverlas. Entonces, más que Aramo dijo el mosquito, me parece mejor en todo caso, digamos, meter las manos en la masa y pensar por qué esto no es una falsa dicotomía, porque es una prioridad que tiene que ver con una decisión de carácter político y ética. Entonces, cuando lo político pilotea, en general, la economía va a remolque de lo político, pero no por una condición de subsidiariedad, sino en todo caso porque lo político tiene que ver con el bien común. Lo político tiene que ver con el poder preservar los intereses del conjunto. Entonces, en ese sentido, salud y economía, falsa opción binaria. En todo caso, en este momento es priorizar la salud y la vida por sobre el rendimiento económico. Y qué buena metáfora para pensar la escuela. ¿Por qué? Porque en este momento, y acá largo con una primera definición en tiempos de pandemia, y lo que tiene que gobernar esta idea de continuidad pedagógica, es primero reconocer la excepción, o sea, el freno de mano, o sea, cierta ruptura del modo en que veníamos estando. No estamos más en el patio, no estamos más en el aula de primero A y en esos pasillos, por lo tanto, estamos en las casas. Por lo tanto, lo que hay que poder diferenciar es que, así como la salud ante la economía en este momento excepcional, en términos escolares hay que poder priorizar el sostener el vínculo. Hacía unos pocos días que Lucas empezó a primer grado. ¿Ustedes se acuerdan lo que era entrar a primer grado? Aquel que, como yo tuve la posibilidad de hacer nivel inicial, ir de la mano de tu mamá o de tu papá, o del adulto o la adulta que te acompañe, sea tu abuela o quien sea, y entrar y estar en esa adaptación, de meterse en primaria, o sea, empezar a ser grande. Entonces, una maestra, y de repente ir a ese lugar que se llama escuela a trabajar. Voy a aprender a leer y a escribir y a sumar y a restar. Y de repente pasan 2 semanas y todo el mundo a guardarse en sus casas. Entonces Lucas no solo necesita de la virtualidad, porque para Lucas, para aprender a leer y a escribir, era fundamental mirar de reojo lo que hace Marcela al lado, y lo que Brian está, digamos, intentando un poco más allá. Y esa mezcla de esos pasos, y ese olor, y el guardapolvo de la maestra que le roza el codo y que está allí para mirar lo que ocurre, así es parte de la manera de aprender a leer y a escribir. Entonces, vuelvo y digo, primero es, digamos, armar un vínculo, porque yo hasta dije recién sostener. Sostener es una meta para la transición. Para la excepción, para el momento del freno de mano, es iniciar un vínculo. Por lo tanto, partiendo de esa condición de desigualdad que antes mencioné, quiero decir algo. Para poder iniciar un vínculo, un país digno de sí mismo, soberano en términos pedagógicos, tiene un Estado. Cuando hay un Estado, entonces hay posibilidad de poder luchar contra la desigualdad. No digo hacerla desaparecer, y en esto quiero ser fuertemente realista, y no, en todo caso, simular aquello que creo que hoy no es posible. Pero imaginemos, simplemente, estando en un gobierno que conduce un Estado que se alinea al atropello y a la locura de Trump, o a esa, digamos, fatalidad que se llama Bolsonaro. Y no estábamos lejos. Seguramente estaríamos ahora llorando y padeciendo el crimen de preservar la economía por sobre la salud. Lo que quiero decir con esto, y vuelvo a la escuela, es, lo primero es el vínculo.